Muy bien, hermanos, entonces estamos en nuestra primera predicación del libro de Hebreos, en el cual estamos comenzando esta serie. Estamos comenzando a grabar por aquí porque el día domingo todavía no estaba disponible todas las diapositivas, todo el sonido, toda la tecnología que teníamos que usar, así que estoy grabando en esta ocasión esta introducción a la epístola de Hebreos que ya se predicó el día domingo, pero es para que lo tengamos también aquí en nuestro canal de YouTube todo hasta el final del libro de Hebreos. Ahora, este libro de Hebreos es una de las cartas más importantes para estudiar el día de hoy, pero también una de las más tergiversadas por muchas posturas. Muchos van a decir de que esta es una carta que habla de la pérdida de la salvación, lo cual no creemos que sea cierto. Nosotros creemos de que la epístola de los Hebreos más bien confirma que nosotros realmente tenemos la salvación segura en Cristo Jesús. Muchos la han usado entonces de manera mala, de manera tergiversada para enseñar la pérdida de salvación, otros para enseñar que todavía el sacerdocio está vigente, otros que todavía tenemos que guardar la ley o tenemos que guardar todavía el reposo, o sea, el sábado, otros que todavía hay que sacrificar animales, que hay que practicar ciertos rituales, y eso lamentablemente no está en el libro de Hebreos. Hay que tener mucho cuidado, porque es uno de los libros más difíciles de interpretar de toda la escritura. Y usan este libro para defender o alimentar sus posturas teológicas y van a sacar de contexto muchos pasajes. Yo lo que siempre, hermanos, voy a insistir y en lo que siempre voy a repetir es el hecho de ver todo el contexto. Y es por eso que tenemos esta introducción que es tan importante, porque vamos a ver toda la idea del autor. Vamos a ver cosas como la cultura, vamos a ver cosas como la idea, la hilación del autor, el propósito con el que se escribió este libro de Hebreo. Así que mucho cuidado con solamente sacar una frase de un versículo. Mucho cuidado con solamente sacar un versículo sin ver todo el pasaje, porque a veces puede decir algo muy contrario a lo que nosotros creemos. Así que hermanos, creo que muchas personas que son cristianas también han tergiversado a muchos versículos bíblicos, sobre todo del libro de Hebreos, sin una mala intención, sino que a veces no comprendemos bien cuál es la idea del autor ni el significado de algunos versículos bíblicos. Entonces, como le digo, a veces no hay una mala intención en este aspecto, sino simplemente a veces una ignorancia, una falta de conocimiento o una falta de profundización. Ahora, ¿por qué hemos elegido el libro de Hebreos para poder estar compartiendo con cada uno de ustedes y también con las personas que nos van a escuchar por redes sociales? Bueno, porque nosotros creemos de que es importante ver, hermanos, la teología, la importancia del Hijo y cómo Él, hermanos, es tan relevante en nuestra vida cristiana, cómo es tan importante ver la superioridad de Cristo, como lo vamos a estar viendo, pero también como vamos a aprender en esta oportunidad la importancia de perseverar en nuestra fe, de alcanzar la madurez espiritual, porque yo siempre digo lo mismo, es importante estar bien en nuestra doctrina, pero también es importante estar muy bien en nuestra vida práctica, en nuestra vida devocional, en nuestra vida de devoción, de compromiso ante el Señor. Ninguna de las dos es excluyente. Algunas iglesias ponen mucho énfasis en solamente en la práctica, de tal manera que la doctrina la dejan a un lado, lo cual es incorrecto. Tengo una persona que conozco que justamente me decía, no, es que eso es retórica, es una cosa que no está bien enseñar, tú tienes que enseñar las cosas prácticas, lo que hay que hacer en la vida real. Pero hermanos, el apóstol Pablo le decía también a Timoteo, ahí en primera de Timoteo capítulo 4, de que tenga cuidado de sí mismo y también de la doctrina, de ambas cosas, porque si no podemos caer en ciertas herejías, si no tenemos mucho cuidado de la doctrina. Así que vamos a ver en esta oportunidad varias cosas, ¿no?, acerca de la introducción a la epístola de los Hebreos. En primer lugar, podemos ver, hermanos, el lugar y la fecha en la que fue escrito el libro de Hebreos. Bueno, en Italia probablemente fue escrito ese libro, aunque no podemos ser dogmáticos en esto. Eso es algo que no se sabe a ciencia cierta, pero probablemente fue escrito en Italia. Veamos ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 24. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Es por eso que a veces algunos creen esto. Y acá en este versículo también se menciona algo muy importante que tiene que ver con todo el panorama del libro de Hebreos, y es que se menciona no un pastor. Se mencionan saludad a
todos vuestros pastores. Así que en esta comunidad de judíos cristianos, que vamos a ver los destinatarios luego, justamente había muchos pastores. Eso también lo podemos corroborar en el capítulo 13 de Hebreos, ¿no? Que hay que orar por los pastores, que hay que acordarse de los pastores y hay que imitar también la fe, porque en algún momento los pastores vamos a dar cuenta también al Señor, ¿no? Vamos a dar cuenta al Señor y vamos a tener que pararnos delante de Él y vamos a tener que decir, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Lo has hecho bien? ¿Lo has hecho mal? ¿Has discipulado? ¿Has enseñado? ¿Has evangelizado? ¿Has estado preocupándote por las almas? Pero a veces la iglesia del Señor no tiene el cuidado necesario por los pastores. Así que en eso también hay que estar muy atento. Así que esto, hermanos, es muy importante. Saludad a todos vuestros pastores. En el capítulo 13, versos 7 y también 17, nos habla del cuidado de la iglesia por los pastores, porque, hermanos, yo también siempre repito algo, y es el hecho de que en una congregación es algo sano, es algo saludable que haya más de un pastor, que no solamente haya un pastor, ¿ya? Y eso lo podemos corroborar en todo el Nuevo Testamento también, donde nunca se menciona la palabra pastor en singular, se menciona pastores, obispos, presbítero, ¿no? Se menciona ancianos también de manera grupal. ¿Y por qué? Porque un solo pastor a veces no tiene tampoco a quién rendir cuentas, no tiene con quién respaldarse en su vida espiritual, en las decisiones que va a ir tomando. Es importantísimo que haya varios pastores para tener también diferentes áreas en las cuales apuntar y poder también estar viendo por las necesidades espirituales que se puedan presentar en la congregación. Eso también lo podemos ver, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, donde se dan requisitos para los obispos. Pero no solamente tienen que haber obispos, sino también diáconos, es decir, líderes espirituales, donde vemos que hay una diferencia también en ellos. Los pastores, obviamente, están para pastorear, para ver, para proteger, para alimentar al rebaño del Señor, mientras que los diáconos, una diferencia crucial en las aptitudes que debe tener, es de que también igual tiene que ser igual que el pastor. La diferencia es que el pastor sí tiene que ser apto para enseñar, mientras que al diácono no se le da entonces ese deber, aunque sería bueno que también conozca a predicar la palabra. Así que, hermanos, probablemente el lugar donde se escribió este libro de Hebreo fue en Italia. Y la fecha, por supuesto, tiene que ser también antes del 70 después de Cristo, porque en el 70 después de Cristo se destruye Jerusalén, donde no queda piedra sobre piedra. Jesucristo, hermanos, ya lo había profetizado esto en Juan, ¿verdad? Juan capítulo 2, donde él predica de que el templo iba a ser destruido y luego se iba a levantar en 3 días. Pero él no hablaba solamente de un templo de Jerusalén, él hablaba del templo de su cuerpo, el cual obviamente también iba a ser sacrificado por nosotros, por nuestros pecados, pero Jesucristo iba a resucitar en 3 días, de tal manera que él iba a vencer la muerte. Así que ya se sabía por medio de Jesucristo de que el templo iba a ser destruido y no quedaría piedra sobre piedra, lo cual efectivamente sucedió por medio de las invasiones comandadas por Tito. Así que, hermanos, este libro de Hebreo fue escrito antes del 70 después de Cristo, porque el templo todavía está en pie. Todavía vemos rituales, ceremonias, sacrificios y diferentes el sacerdocio y diferentes temas que no se podrían aplicar si es que el templo no estuviera en pie. Así que eso es muy importante, que el libro de Hebreos más o menos fue escrito entre el 60 y 65, antes del 70 tiene que ser la fecha. Así que ya tenemos dos cosas, el lugar y la fecha. También ahora vamos a hablar un poco acerca de la autoría del libro de Hebreos, que es una de las cosas más complejas en realidad de este libro, porque no sabemos a ciencia cierta quién fue el autor del libro de los Hebreos. Esto ha sido ampliamente debatido a lo largo de los siglos, a lo largo de los años. Hay muchas posibilidades que incluyen pues al apóstol Pablo, algunos dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Bernabé, otros dicen que fue Lucas, el médico amado, y bueno, algunos incluyen a otros más todavía. Y la tradición temprana de la patrística, como se le dice, o sea, de los padres de la iglesia, de los primeros siglos de la iglesia, favorecen a Pablo como el autor de este libro, pero la diferencia estilística, como también el contenido, hermanos, del libro de Hebreos y las epístolas paulinas que ya conocemos, en realidad
sugieren a otro autor. Hay algunas personas, pastores de muchas iglesias bautistas, evangélicas, que sostienen que el libro de Hebreos sí fue escrito por el apóstol Pablo y lo dicen a rajatablas como si fuera algo ya bien establecido. La cuestión es que sí es cierto de que la historia favorece al apóstol Pablo. Sin embargo, como acabo de mencionar, hay algunas diferencias estilísticas, hay diferencias en estructura, hay diferencias ciertamente en el contenido también del libro de Hebreos, por lo cual personalmente no creo que haya sido el apóstol Pablo el autor de esta epístola, de esta carta tan profunda y tan bonita de Hebreos. La evidencia que pesa, hermanos, más contra la autoría de Pablo está en el capítulo 2, en el versículo 1. Así que lo voy a buscar y lo voy a leer rápidamente. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Presta atención ahí. No sea que nos deslicemos. ¿Por qué dice las cosas que hemos oído? Ahí hay una situación que pesa en contra de la autoría del apóstol Pablo. Ahí el autor señala ser un discípulo de segunda generación. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que los creyentes de primera generación fueron los que recibieron de primera mano entonces el Evangelio y las cosas que les fueron reveladas. Ahí están los apóstoles, por ejemplo, Pedro, Juan, Jacobo. Ellos son los creyentes de primera generación. Y los creyentes de segunda generación, ¿verdad? Son aquellos que vienen después de los discípulos. Ahora, Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 dijo que él no recibió el evangelio de hombres. ¿Ok? Y eso es algo clave para decir que Pablo no fue el autor de Hebreos. Pablo no recibió el evangelio por medio de hombres, sino directamente por medio de Jesucristo. Ustedes saben bien que Jesucristo se le aparece camino a Damasco. Eso también lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que le apareció como un abortivo. Él no era parte de los 12 apóstoles, pero a él se le apareció como un abortivo y lo alcanzó por su pura misericordia, por su pura gracia al apóstol Pablo, lo convirtió y lo hizo también en un apóstol a los gentiles. Así que Pablo no era una persona que había sido testigo, él no había oído, él no había escuchado, él no había visto, él no había palpado, algo muy diferente a lo que sí vemos en el caso de Pedro, en el caso de Juan. Por ejemplo, Juan, en primera de Juan capítulo 1, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, ¿verdad? O sea, con los sentidos. Y Pedro también manifiesta eso. Por ejemplo, en segunda de Pedro capítulo 1, cuando habla de la transfiguración, también dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, cuando vieron justamente a Jesucristo en gloria y lo vieron totalmente transformado en esta imagen. Pero el escritor, a diferencia de ellos, en el capítulo 2, versículo 3 al 4, dice que recibió el mensaje de los creyentes de primera generación. Y ese es un tema bastante clave. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4, en la última parte del versículo 3, dice así: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Ahí está. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que este evangelio, este mensaje de la palabra de Dios fue anunciada primeramente por el Señor y les fue confirmada a ellos, a los creyentes de segunda generación. Así que el escritor de Hebreos, hermanos, con mucha probabilidad fue un creyente de segunda generación. Y también hay que saber, hermanos, que no es necesario que una carta fuera escrita por un apóstol para ser autoritativa o inspirada. Hay muchos libros de las escrituras que no fueron escritos por apóstoles. Lucas no era un apóstol, pero era una persona que estaba ahí confraternizando y teniendo comunión, viajando también con Pablo y con diferentes personas. Podemos verlo también en el caso de otros hombres que escribieron libros de las escrituras, pero que no fueron apóstoles, como Santiago también. Y en este caso, al parecer, no era un apóstol, pero por supuesto sí podemos afirmar que era una persona cercana al apóstol Pablo, cercana también a los demás apóstoles para tener un conocimiento tan vasto
de la palabra de Dios. Lo importante era de que esta persona fuera conocida, por supuesto, y de que fuera también inspirada por el Espíritu Santo. Ya sabemos 2 de Pedro 1, ¿no? Que dice que los santos hombres de Dios hablaron no con su propia voluntad, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que hermanos, la autoría sigue siendo un misterio, seguirá siendo un misterio, pero lo que sí sabemos es de que es una persona con mucha probabilidad de la segunda generación y que no fue el apóstol Pablo, aunque no hay ningún problema si hay algunos que afirman ello porque también tienen sus posturas a favor. Y en esto no nos tenemos que pelear o no tenemos que ser muy dogmáticos, sino ser pacientes, tolerarnos, porque solamente lo aprenderemos o lo sabremos así de cierta cuando vayamos al cielo, hermanos. Ahora, podemos aprender también acerca de los destinatarios. Ya hemos aprendido el lugar y la fecha. Ya hemos aprendido la autoría de quién escribió probablemente este libro. También tenemos los destinatarios. ¿A quién se dirigió entonces esta carta, esta epístola a los hebreos? Bueno, fueron judíos convertidos al cristianismo, o sea, habían profesado fe en Cristo. Estas personas son judíos que aceptaron a Jesús como su Mesías, como el Cristo, y eso explicaría el uso extensivo también de referencias y argumentos basados en el Antiguo Testamento. O sea, ellos conocían bien la ley. Desde pequeños, hermanos, sabemos que los judíos no están, tampoco, ellos no tienen escuela dominical, ¿no es cierto? Ellos siempre están en los cultos, están memorizando la ley, muchos ya se lo saben desde niños, toda la ley memorizada, y siempre están preguntándole a los maestros, a los sacerdotes, a los rabinos, a ellos le están preguntando siempre todo el tiempo acerca de las escrituras, acerca de la interpretación de las escrituras. Y entonces los judíos cristianos en ese tiempo ya conocían bastante acerca de la ley, ¿no? Por su propia cultura, por su propio crecimiento, por su propia educación. Así que eran judíos que habían confiado en el Señor Jesucristo, pero el autor se identifica con ellos y es por eso que se hacen muchas referencias del Antiguo Testamento, de todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta introducción. ¿Ya? Y no solamente la ley, sino también ceremonias, cultos, argumentos, referencias. O sea, por eso vamos a encontrar que en el libro de Hebreos es un libro que vamos a encontrar bastantes referencias de los libros que más aparecen referencias del Antiguo Testamento, del libro de Levítico, del libro de Números, del libro de Deuteronomio también. Vamos a encontrar bastante. Va a abundar también el libro de Salmos. Y su conocimiento de las escrituras del autor y las prácticas del judaísmo sí sugiere también un público judío familiarizado con estas tradiciones, ¿ok? Y con este conocimiento tan profundo de las escrituras. Ahora, si vemos ahí en Hebreos capítulo 12, tenemos un ejemplo de cómo el autor va a citar el Antiguo Testamento de una manera categórica. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban familiarizados con estos pasajes. En este caso del capítulo 12 de Hebreos, podemos encontrar de que ellos ya corregían a sus hijos. Nosotros como creyentes también sabemos cómo debemos corregir. Aunque yo no tengo hijos, pero bueno, muchos de ustedes lo han aplicado, porque las escrituras enseñan de que no hay que detener la mano, que hay que dar con vara también a los hijos para poder instruirles en el conocimiento y en la disciplina del Señor. Y los judíos también tenían esto. En Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12, nos enseña esto. Y acá en Hebreos 12, versículo 5, el autor va a citar justamente este pasaje. Ahí dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que acá está citando el libro de Proverbios, y más adelante también va a decir, oye, pero esta disciplina al presente parece ser causa de tristeza, pero luego causa fruto apacible de justicia. Así que, ¿por qué les habla de esto? Bueno, porque ellos ya conocían este pasaje y les hace recordar que ellos deben mantenerse fieles. Así como ellos corrigen a sus hijos, ellos también iban a ser corregidos por el Señor si no se alineaban a la palabra. Tenemos otra referencia también en el capítulo 10, en el versículo 28. Dice ahí, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. También está citando el libro de Deuteronomio aquí, ¿no? ¿Y por qué se le dice la ley de Moisés? Bueno, justamente porque ellos ya conocían la ley de Moisés y toda la ley
¿no? Toda la ley que por supuesto involucra la ley ceremonial, la ley moral, la ley civil. Además, tenemos otras pruebas, no solamente estas referencias, que son un ejemplo porque se mencionan muchas más, pero también se menciona, por ejemplo, en Hebreos 1.1 acerca de los padres. ¿Y quiénes son los padres? Bueno, en el libro de Romanos capítulo 9 también encontramos una referencia con respecto a esto, de que de Israel eran los patriarcas, los pactos, las promesas, la circuncisión y muchas cosas, las fiestas, las tradiciones y muchas cosas más que los judíos, por supuesto, practicaban. Pero el apóstol Pablo está diciendo esto y al mismo tiempo él tiene algo en el corazón, ¿no? De que él quería que los judíos pudieran ser salvos, él mismo hubiera querido ser anatema, con tal que sus paisanos, con tal que los israelitas pudieran ser salvos. Entonces, acá en Hebreos capítulo 1 se usa esa palabra también padres o patriarcas, que eran los primeros judíos, ¿verdad? Los que pusieron, por decirlo así, la piedra, el fundamento, para que Israel pudiera llegar a existir. Y también, aunque Israel, por supuesto, existió por la gracia de Dios, pero el Señor utilizó en su gracia también a diferentes hombres. Ahí en Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ya sabemos que hay una frase también bastante representativa, bastante fuerte, que dice, ¿no? Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿no? Porque hace un pacto abrahámico con Abraham, luego se promete esta misma promesa a Isaac, se promete la misma promesa también a Jacob, y Jacob viene a ser pues a quien se le cambia el nombre por Israel, y ahí recién nace pues la nación de Israel. Y, por supuesto, estos hombres pusieron la piedra, por decirlo de alguna manera, pero dice acá que Dios ha hablado a los padres por los profetas, porque los profetas fueron también los que revelaron las escrituras. El Señor, pues, inspiró, ¿no? El Espíritu Santo inspiró a estos profetas para que pudieran también escribir. Tenemos a Moisés, tenemos a diferentes profetas en el Antiguo Testamento como Isaías, como Ezequiel, como Jeremías, como Miqueas, como otros hombres que hablaron denodadamente la palabra del Señor. ¿Y por qué entonces el autor de Hebreos va a citar a los padres? Porque los judíos tenían un vasto conocimiento de quiénes eran los padres, quiénes eran los profetas, quiénes eran los escritores también de las escrituras que tenemos hoy en día, también nosotros. La palabra padres aquí se usaba para referirse a los patriarcas hebreos. ¿Y qué es hebreo? Porque algunos se preguntarán también, ¿por qué se le llama este libro hebreo? Bueno, porque así se le llamaba también a los judíos y porque hebreo significa el que está al otro lado del mar. Ese es el significado de hebreos. Y entonces menciona esto de los padres, menciona lo de las referencias del Antiguo Testamento porque se familiariza con ellos, con los judeocristianos, en que todos ellos, incluyéndolo a él, eran hebreos. Así que, mira, yo soy hebreo, ustedes también son hebreos, así que hágame caso. Yo he creído en Jesucristo, ustedes también han creído en Jesucristo. Entonces yo quiero que ustedes puedan atender a las cosas que yo estoy diciendo, que ustedes puedan avanzar, como vamos a ver, a la madurez espiritual. Ahora, ¿cuál era la cultura en la que ellos estaban? Porque eso es muy importante de saber, es una de las cosas más importantes que vemos en esta introducción. La cultura, en el judaísmo estaba atravesando, hermanos, una fase de intensa expectación mesiánica, porque según el conteo profético de los judíos, ya era esa época la era mesiánica. ¿Por qué decimos esto? Porque saben que hay una profecía de las 70 semanas ahí en Hebreos capítulo 9, ¿cierto? Donde se profetizó de que desde la salida de la orden, de la restauración del templo hasta la venida de Mesías Príncipe, iban a haber las semanas que vemos ahí en las 69 semanas. Ahora, la 70ª semana, ya sabemos que es algo futuro, pero según esa profecía de las 70 semanas, entonces Cristo tenía que venir en esa época. Nosotros lo conocemos como el cero, después, el año cero, ¿verdad? Porque ahí es donde nace Jesucristo, luego para adelante es después de Cristo, y para atrás es antes de Cristo. Entonces, en esa fecha tenía que venir de todas maneras el Cristo. Por eso ellos estaban expectantes. Oye, va a venir el Cristo, va a venir el Cristo, va a venir el Cristo, ¿no? Así que era una situación en la que ellos estaban constantemente pensando, estaban angustiados. Y además, hermanos, hasta ahora los judíos, muchos judíos que son incrédulos, por supuesto, de Jesucristo, siguen esperando un Mesías futuro. Pero el problema es de que la profecía de Daniel
ya se cumplió. Y aparte de que el Mesías tiene que ser un descendiente de la línea de David, lo cual hoy en día no es posible. Solamente eso era posible en el tiempo de Jesucristo. Así que hermanos, por eso varias veces Jesucristo hace énfasis, hijo de David, hijo de hombre. Y podemos ver la ascendencia de Jesucristo también en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Por supuesto, en el libro de Mateo enfocándose más en José y en el libro de Lucas enfocándose más en el linaje de María. Así que sí había una expectación mesiánica, porque según el conteo profético ya era la época mesiánica, ya lo dije, o sea, según ellos ya estaba cerca el tiempo en que el reino también se iba a instaurar. Y Jesucristo vino con ese mensaje también, ¿verdad? Él vino con el mensaje, oye, el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también predicaba, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros creemos, hermanos, de que el reino ya ha sido inaugurado de manera espiritual, ¿ya? Pero de que va a ser instaurado en el futuro de manera total. ¿Por qué? Porque las promesas del Antiguo Testamento, hermanos, eran ambas, eran espirituales y eran también terrenales. Y nosotros creemos de que actualmente el Señor está obrando por medio de la iglesia, pero que en un futuro el Señor todavía tiene un plan para con Israel, hasta que llegue la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Así que, vuelvo a repetir, el reino ya ha sido instaurado de manera espiritual, de tal manera que el Señor gobierna en nuestros corazones, y para eso vino Jesucristo justamente. Y en el futuro, Él va a venir y va a instaurar un reino físico, terrenal, literal, que va a ser de 1000 años, como lo revela Juan en Apocalipsis capítulo 20. Así que, pero la cuestión, hermanos, era de que ellos estaban esperando entonces un Mesías militar, un Mesías que acabe con el imperio romano, porque los judíos estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos, habían diferentes olas de persecuciones, y el imperio romano estaba pues haciendo lo que querían con los judíos. Entonces ellos querían que el Mesías sea alguien que traiga la espada, que mate, que destruya a todos los enemigos y que instaure de una vez el reino. El dominio romano sobre Judá o sobre Israel y las tensiones internas habían llevado entonces a una ferviente esperanza de un libertador. O sea, estaban diciendo, oye, cada vez estamos siendo oprimidos más, entonces, wow, ya vamos a ser liberados pronto. Ya pronto viene el Cristo, ya las profecías de Daniel y del Antiguo Testamento se van a cumplir, están por cumplir, así que, wow, ya vamos a ser liberados pronto. Vamos a ser liberados de esta esclavitud, de esta opresión, de esta persecución, del hecho de que no podemos ser libres tampoco de nuestras creencias. Y esto creaba un ambiente propicio también para la recepción del mensaje cristiano. Es decir, bueno, como el judaísmo de cierta manera ya no estaba como pasando un poco de moda, entonces el cristianismo agarra fuerza, porque recordamos de que el cristianismo, ¿verdad?, viene del judaísmo. Entonces el cristianismo como que redefine al judaísmo, ¿ya? Entonces el judaísmo seguía en pie, y hasta ahora sigue en pie, ¿ya? Pero el cristianismo como que daba otro tipo de enfoque, otro tipo de esperanza para Israel. Así que en esta cultura es en la que estamos en el libro de Hebreos. Una quinta cosa que podemos aprender en esta introducción breve es las tensiones que existían. Y la cultura y las tensiones también van de la mano, están relacionadas en realidad. Ahora, las tensiones aumentaron entre el judaísmo y el cristianismo. Había una pugna, había una oposición, había algo allí que estaba haciendo que ellos se enemisten poco a poco, sobre todo luego del concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 15 no lo vamos a leer, pero ahí en Hechos capítulo 15 se dice claramente de que había dos situaciones. Unos decían, los judíos decían, de que sí, somos salvos por obedecer la ley de Moisés y por la circuncisión. Eso era algo que ellos habían creído por mucho tiempo. Sin embargo, sabemos nosotros que la salvación nunca ha sido por obras. La ley solamente ha manifestado el pecado. Nos ha llevado a Cristo, como dicen Gálatas, ¿no? Ha sido un ayo para llevarnos a Cristo, pero la ley nunca ha salvado a absolutamente nadie. Había esta postura entonces de la salvación por la ley, pero los cristianos salieron y entonces dijeron ahí en Hechos 15, versículo 11, dicen, no, la salvación no es por obedecer la ley. La salvación no es entonces por
circuncidarnos, sino por la gracia de Dios. Ahí se generó una pugna. Y luego encima sabemos que los gentiles, los cristianos, ya nosotros tenemos la libertad también de comer cualquier cosa. No tenemos ninguna restricción, como algunas sectas enseñan, ¿no? De que prohíben tomar café, otros prohíben comer cerdo, ¿no? O comer otros alimentos. Pero nosotros tenemos la libertad. Pablo mismo lo explica en 1 Timoteo 4, que, bueno, podemos comer cualquier cosa con tal que se tome con acción de gracias. Bueno, la cuestión a la que se llegó en el Concilio de Jerusalén era de que los cristianos igual tenían que tener mucho cuidado. Los judíos tenían muchas tradiciones, muchas cosas en la ley y no podían comer cualquier cosa. Y los gentiles tenían por amor que renunciar a algunas cosas. Y ahí en Hechos 15 dice de que tenían que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, del ahogado, de fornicación y muchas otras cosas más. No porque estuviera prohibido, sino por consideración a sus hermanos judíos. Pero algunos cristianos, algunos gentiles, entonces no estaban obedeciendo a esto. Tenían conocimiento de esto, pero lamentablemente no obedecían a lo que se había dicho por medio de Jacobo, que era el pastor ahí en Jerusalén. Así que las persecuciones y las tensiones que se comenzaron a levantar justo en este momento, ¿no? Lamentablemente se dieron en el que los ánimos mesiánicos estaban muy movidos. O sea, tanto los judíos mesiánicos, creyentes, como los judíos incrédulos de Cristo, todos estaban expectantes de Cristo, del Mesías. Y esta situación del Concilio de Jerusalén y las diferencias hicieron pues que hayan más diferencias, hicieron que haya más tensiones y hubieran más persecuciones de parte de los judíos hacia los cristianos, porque los cristianos no es que estaban persiguiendo tampoco a los judíos, ellos simplemente estaban predicando el evangelio. ¿Ya? Y recuerden de que los judíos ya comenzaban a oprimir más. Recuerden que a Pablo también, cada vez que llegaba a algún lugar lo apedreaban, lo estaban esperando para matarlo. Ellos que decían que guardaban la ley, en realidad no lo estaban guardando correctamente. Y le decían secta de los nazarenos, le decían secta, le decían cualquier cosa a el cristianismo, porque era algo que se oponía ciertamente un poco. Aunque Pablo siempre dijo, ¿no? Oye, yo estoy predicando lo mismo, estoy predicando la resurrección. Y por eso es que me tienen preso, cuando ya lo habían apresado al apóstol Pablo. Así que los judíos, los fariseos creían en la resurrección, y Pablo y el cristianismo también creían en la resurrección, pero en realidad lo estaban acusando de manera falsa a él. Así que en el momento en el que se escribió esta carta de Hebreos, los judeocristianos se encontraban en una situación, en un momento muy complicado. Eso es lo que tienen que entender, hermanos, y tenemos que entender para poder profundizar más en este libro de Hebreos. No es de que ellos estaban gozando de una libertad o estaban ahí como nosotros que no tenemos persecuciones, ¿no? Demasiado, pero ellos sí, ellos tenían una persecución terrible. Estaban entonces abandonando su judaísmo para abrazar la fe de Cristo, y eso tenía que ver entonces con que ya estaban en una condición de pobreza. Muchas veces tenían que renunciar al lugar donde habían vivido toda su vida. Tenían que renunciar muchas veces a su familia, a su trabajo y a muchos beneficios que tenían por el hecho de estar en el judaísmo. Así que ellos tenían que abandonar sus lugares, tenían que hacer todo esto por amor al Señor. Por un lado, estaban separándose de la comunidad judía más amplia debido a sus creencias entonces en el Mesías. Y por otro lado, también ellos estaban enfrentando desconfianza y hostilidad, tanto que sus compatriotas judíos y el imperio también se sumaron y los comenzaron a perseguir. Así que no solamente era una cuestión familiar o solamente de los judíos, sino que también el judaísmo se alió con el imperio romano y hubieron diferentes olas de persecución. No era todo el tiempo, pero sí era en repetidas ocasiones en donde los cristianos eran perseguidos de una manera terrible. Ahí en Hebreos capítulo 11, en el capítulo de los héroes de la fe, se va a mencionar esto justamente. Hebreos 11, versículo 36 al 37 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, dice. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba y muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Por qué menciona esto entonces el autor?
porque entonces los héroes de la fe del Antiguo Testamento sufrieron muchos estas cosas. Y lo está haciendo para identificarse con esta generación de los hebreos que también estaban padeciendo lo mismo. También eran apresados, muchas veces estaban tranquilos en sus casas, tomando su lonche, comiendo tranquilos, y venía el Imperio Romano, golpeaba la puerta, tiraba la puerta, eran agresivos, se los llevaban presos como si fueran delincuentes, y lo único que habían hecho era confiar en Jesucristo, que era el Mesías para ellos. Así que esta era la situación que estaban pasando estos judeocristianos. Entonces eran personas que sí eran creyentes, estos judeocristianos, pero al ser judíos creían que el reino también estaba por levantarse, como ya he explicado. Para el judío, cuando el Mesías viniera, iba a restaurar el reino y les iba a liberar de toda opresión. Por eso también vemos en el libro de Hechos capítulo 1, no lo vamos a buscar, pero dice ahí que los discípulos también, cuando Jesucristo ya había resucitado, le preguntan a Jesucristo, oye, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo vas a instaurar el reino a Israel? Pero Jesucristo le responde de que solamente Dios sabe los tiempos y las sazones. Solamente Él es el que conoce el tiempo en el que el reino va a ser instaurado. Así que ya había pasado bastantes décadas, hermanos, de que estos judeocristianos habían estado esperando y esperando y esperando y esperando, y no había todavía sucedido esto, de que el reino hubiera sido establecido de manera total. Jesucristo sí lo había instaurado de manera espiritual, pero no de manera total, porque eso será en un futuro, cuando Dios lo decida así. Encima, las grandes persecuciones contra ellos obviamente los hacían durar, así que estaban varias cosas en contra de ellos. Así que estaban preguntándose, ¿no? ¿Será correcto que hayamos aceptado a Jesús? Miren cómo era el pensamiento de ellos. ¿Será correcto que hayamos aceptado a Jesús? ¿Habremos tomado la decisión correcta? ¿Habremos decidido correctamente al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal? ¿No? Entonces estaban dudando, hermanos. Y era algo natural por las cosas que estaban pasando y no entendían. Y la pregunta sería también, ¿no? ¿Y por qué no podemos escoger entonces otra opción, otra religión? Nosotros ya hemos aceptado a Cristo, pero vemos de que todavía no se instaura el reino. Vemos de que todavía las persecuciones están fuertes, de que el reino no está instaurado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a otra religión, de repente nos volvemos al judaísmo, y es por eso que hay muchas referencias acá acerca de la apostasía en el libro de Hebreos. Pero no es de que los creyentes pierdan la salvación, sino que muchas veces ellos van a perder recompensas o van a ser castigados duramente por el Señor. Pero no se enseña en el libro de Hebreos acerca de la pérdida de salvación. Tenemos que entender entonces el contexto, las tensiones, la cultura por lo que estaban pasando ellos. Entonces ellos estaban dudando en su mente de si lo que habían creído era correcto o no. La epístola entonces busca reafirmar y consolidar su fe en Cristo, mostrando a Jesús como superior a los elementos clave del judaísmo. Así que Jesucristo va a ser superior a cualquier otra cosa, a cualquier personaje, a cualquier sacrificio, a cualquier ritual. Eso es lo que va a enseñar el autor de Hebreos y los va a animar constantemente a consolidar su fe en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, conocemos nosotros en el capítulo 10, ¿verdad? Que le dice, no dejando de congregarnos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, tanto más, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que esta era una situación muy importante. Por eso es de que el autor siempre vamos a ver, los está animando, les está diciendo, vamos adelante. Lo vamos a ver en un momento también. Pero eso es algo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. Ellos estaban queriendo retroceder, pero él está diciendo, no, no retrocedan. Miren a las promesas celestiales que hay. No se desanimen. Y eso es para nosotros también, por supuesto. Ahora, acerca del templo de Jerusalén, podemos entender ahora también algunas cosas porque es uno de los temas más recurrentes en el libro de Hebreos. Se da el contraste, hermanos, entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio levítico, hermanos, por supuesto fue instaurado en el Antiguo Testamento y fue una tribu pues muy privilegiada porque también tenía a cargo los sacrificios, ¿no? Para entonces propiciar los pecados, cubrir los pecados del pueblo de Israel. Pero, hermanos, siempre vamos a ver que hay una comparación. En el capítulo 7, por ejemplo, en el capítulo 5 también, vamos a ver una comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Siempre Cristo va a ser superior. ¿Por qué? Porque los levitas sacrificaban cada rato diferentes sacrificios. Cada rato estaban ofreciendo este sacrificio de animal, de cordero, de oveja, etc.
pero Cristo es el sumo sacerdote y encima es el cordero de corderos, así que Él es superior. Luego, los levitas también, por ejemplo, ya morían, ¿cierto? Porque son humanos, pues. Pasaban de generación en generación y eran pecadores encima. Cristo no era pecador, no es pecador y encima es una persona eterna, es eterno. Así que en el capítulo 7 ya vamos a profundizar más de eso, ¿no? Acerca de las comparaciones del sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo. Los judíos en el templo de Jerusalén era donde llevaban a cabo los sacrificios prescritos por la ley de Moisés. Ahí estaban todas las instrucciones de cómo tenían que hacerlo. Y era central para la vida religiosa y la vida cultural de los judíos. Era algo crucial para ellos. Es como que para nosotros nos quiten la oración, o nos quitan de repente la lectura de las escrituras, o adorar al Señor, o ofrendar. Son cosas básicas en el culto que nosotros vamos a aplicar. Así que el hecho de quitarle entonces estos sacrificios, este sacerdocio, era algo complicado. Es por eso que el autor de Hebreos siempre está insistiendo en esta situación. Miren ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 5 al 6, dice así la palabra de Dios: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Jesucristo no se había hecho a sí mismo sacerdote, ni sumo sacerdote, sino de que Dios mismo lo había hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya más adelante vamos a aprender por qué se menciona a Melquisedec, un personaje un tanto misterioso. No es Cristo, sino que era un rey. Ahí en Génesis capítulo 14, y se le va a comparar, ¿no?, con Jesucristo. Pero por supuesto Cristo sigue siendo superior a Melquisedec. Ahora, los judíos creyentes decían que Dios eligió un pueblo de sacerdotes. Esos sacerdotes son los que están en el ministerio de la ordenación. O sea que los sacerdotes son aquellos que hacen los sacrificios, son los que están adelante, ¿no? Son los que estaban pues ahí ministrando las diferentes cosas que se necesitaban hacer de manera responsable, que ya estaban prescritas en la ley de Moisés. Y también eran los enviados de Dios para guiar entonces al pueblo. Ahora, estos sacerdotes lamentablemente tampoco reconocieron a Jesús. Ellos creían que tenían que seguir con los rituales, con las ceremonias, con los sacrificios, con las abluciones, con los lavamientos de manos, con las ceremonias, con todo esto, y ellos no reconocieron a Jesús tampoco como el sacrificio perfecto. ¿Ya? Y ellos seguían en el templo efectuando sus sacrificios y por esto los judíos creyentes estaban dudando, ¿verdad? Ellos otra vez, otra situación por la que tenían estas dudas. Si el Mesías ya había venido, entonces, ¿por qué Cristo no era reconocido entonces por ellos? Si Él es el cumplimiento de las promesas, si Él es el Cordero de Corderos, si Él es el sumo sacerdote, ¿por qué no es reconocido entonces por los sacerdotes, que son la autoridad que el Señor había puesto ahí en el templo de Jerusalén? El autor va a argumentar, hermanos, que el templo terrenal y sus rituales son simplemente sombras o tipos de realidades celestiales. Así que no era el fin el hecho de el tabernáculo o el hecho de los sacrificios, no era esa la situación. Eran solamente ilustraciones, eran solamente tipos o sombras de lo más perfecto que iba a venir. Igual que la ley. La ley también, ¿no? Sabemos que ya estamos bajo la ley de Cristo, lo cual también el autor de Hebreos en el capítulo 7 y 8, y más todavía, va a hablar de que la ley ya está próxima a desaparecer, ¿verdad? Pero estamos bajo la ley de Cristo, bajo un nuevo pacto, bajo mejores promesas. Y hermano, así que no era el objetivo del autor solamente enfocarse en cuestiones terrenales o físicas, sino usarlas para ilustrar verdades espirituales superiores. Cristo, como sumo sacerdote, no entra en un templo hecho por manos humanas, sino en el mismo cielo. Y ustedes recordarán, no lo vamos a ver tanto en esta ocasión, pero ustedes se van a dar cuenta que a lo largo del libro de Hebreos sí se va a mencionar muchas veces el hecho de que Jesucristo se sacrificó solamente una sola vez por nuestros pecados. A diferencia de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran repetitivos, que no podían perdonar los pecados de manera perenne, pero el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez, por lo cual nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, solamente el del 9, aunque hay muchos versículos, pero en Hebreos capítulo 9
versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ahí está lo que acabo de decir, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En el capítulo 12 va a decir de que el Hijo también está a la diestra del Padre, ¿ok? Dice acá, 25, y no para ofrecerse, dice acá, muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y de ahí en el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, dice, una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿ok? Así que eso es algo muy importante que Cristo sacrificó una sola vez y con esto ciertamente Él es superior a cualquier sacrificio que se haya podido hacer. En capítulo 10, versículo 10 al 14 también ustedes lo pueden leer cuando el autor repite esto. Ahora, ¿cuál es la esencia de la carta? Número 7. La esencia de la carta es sobre el trasfondo de tensiones religiosas y un rico tapiz de tradiciones judías. En medio de todo esto, hermanos, el autor busca responder a una pregunta central, ¿no? ¿Cuál es la pregunta central? Bueno, la pregunta es, ¿por qué seguimos a Jesús cuando enfrentamos oposición y hay otras religiones disponibles? ¿Por qué entonces no seguimos a los ángeles también? Entonces, por ejemplo, ahí en el capítulo 1 vamos a aprender de que se habla mucho de las doctrinas de los ángeles. ¿Por qué el autor habla de esto? Bueno, porque los judíos mesiánicos estaban tentados a irse por los gnósticos, ¿verdad? Irse por las doctrinas de ángeles, de misticismo. En el capítulo 13 también nos va a hablar de viandas, de doctrinas extrañas, diversas, de ángeles y estas cosas que eran una tentación fuerte. Así que la pregunta era esta, si yo sufro mucha persecución, ¿por qué voy a seguir a Jesús? Si hay otras opciones que de repente son más atractivas. ¿Por qué entonces sigo siendo fiel a Jesús? ¿Por qué sigo considerando al Mesías cuando este no parece ser el camino correcto? Estas eran preguntas que iban divagando entonces por la mente de ellos. La respuesta es que Jesús es superior, hermanos, en todo aspecto a los ángeles y a cualquier religión y a cualquier situación. Vale la pena seguir a Jesús aunque muramos en el intento, hermanos, porque Él es superior, porque él ha sido el único que ha vencido a la muerte y garantizó la victoria sobre Satanás, como va a decir el capítulo 2, ¿verdad? Que ahora ya no estamos en el imperio de la muerte. Ahora, número 8, la comunidad cristiana. Es evidente, hermanos, que el autor escribe a una comunidad con la que él estaba bastante familiarizado. Ya lo hemos repetido también algunas veces en esta introducción. Y esta comunidad había experimentado ya antes una gran persecución. Así que la persecución que estaban pasando en este momento que se escribe esta carta no era la primera. Era la segunda ola de persecución que ellos estaban sufriendo. Porque en el capítulo 10, versículo 32 al 34, el autor mismo lo va a decir. Hebreos 10, versículo 32 al 34 dice, pero traed a la memoria, ahí está, algo pasado, traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, eran creyentes, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué tremendo este pasaje. Porque podemos ver, hermanos, que ellos soportaron estas cosas. Que les invadieran en la casa, que los despojaran de sus bienes, que los metieran presos. Y todo esto dice que lo hicieron con gozo. ¿Por qué? Porque sabían de que tenían una herencia en los cielos. Tenían una seguridad en el cielo. Y hermano, eso también nos debería llamar a reflexión. Ellos permanecían fieles. A pesar, en esta primera persecución, permanecían fieles al Señor. Y nosotros a veces estamos claudicando de nuestra fe. A veces nos estamos desanimando por cosas muy pequeñitas. A veces no estamos yendo a la iglesia porque nos duele la pierna. O algunas cosas que no son del todo justificables. Pero vemos a estos creyentes que padecían tantas cosas. Pobreza, ya lo he mencionado, abandono familiar, ¿no? Irse de su lugar donde habían crecido. ¿Por qué?
porque tenían la mirada no puesta en la tierra, sino que tenían su mirada puesta en el cielo. Eso nos hace recordar también 1 de Pedro 4:12, donde nos habla de que no tenemos que sorprendernos por el fuego extraño de la prueba, sino, dice, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y en eso, hermanos, tenemos que gozarnos en las pruebas, es lo que nos manda la palabra. En Romanos 5 también dice que nos tenemos que gloriar en las tribulaciones. Y, hermanos, eso es algo difícil, pero es un mandato. No tiene que ver tanto con nuestras emociones, sino con nuestras convicciones. Así que ellos, estos judeocristianos, ya habían experimentado las primeras persecuciones cuando eran nuevos en su fe. Su fe en un inicio era ferviente, era fuerte, pero ahora, después de un tiempo de paz, se habían adormecido y ya no estaban madurando. ¿Por qué? Porque vino la segunda ola de prueba, de persecución, y ahora dijeron no, queremos volver atrás, queremos renunciar, queremos estar más cómodos de repente. Y vino esta ola de persecución y ellos querían claudicar a su fe. Ya estaban demostrando algunos signos de cansancio espiritual y podrían estar considerando entonces abandonar su fe, apostatar de la fe, lo cual no era plausible. Y el apóstol, el autor de este libro, entonces les va a animar constantemente. Y eso es algo que yo también, hermanos, quiero animarles a poder no solamente verlo esto como algo del pasado para estos judíos cristianos, sino también para nosotros, de no descuidarnos en nuestra vida espiritual. Miren ahí en Hebreos 2, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es como un tobogán, ¿verdad? Cuando nos subimos a un tobogán y nos tiramos de un tobogán, no es que nos tiramos de frente, pues, desde la parte de arriba hasta la piscina, no. Tienes que deslizarte poco a poco. Y de igual manera, ellos estaban descuidando la palabra de Dios, el mensaje de la palabra, de tal manera que poquito a poquito estaban apartándose del Señor. Y es por eso que el apóstol dice, no, atendamos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así como los judíos recibieron la palabra de Dios, la ley, por medio de ángeles, y ellos no la quisieron recibir ni obedecer, recibieron justa retribución. Estuvieron vagando ahí, divagando por el desierto 40 años, esclavos en Egipto 400 años. Así que fue una situación difícil, terrible por su desobediencia. Y entonces le dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos la palabra de Dios, vamos a ser disciplinados también por el Señor. No trata de pérdida de salvación, sino de que el castigo del Señor también es severo cuando nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Así que mucho cuidado con esto. Atendamos, hermanos, a cada mensaje de la palabra. Cada vez que somos expuestos a la palabra, somos más responsables. En el capítulo 4 también, versículo 14 al 16, el autor también va a dar otro ánimo. Dice acá, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tremendo. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ¿cuál es la diferencia? Sin pecado. 16. Acerquémonos, y hermanos, igual nosotros, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que el ánimo es lo mismo para nosotros, hermanos. No nos descuidemos en nuestra vida espiritual. Retengamos nuestra profesión. Seamos responsables. Veamos a Jesús como el mejor modelo, que vivió igual que nosotros, pero sin pecado. Él es nuestro mayor modelo. Y después, acerquémonos también. Ya que Él nos garantiza la victoria y Él es el sumo sacerdote, ahora podemos acercarnos ante el Señor en oración, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. En el capítulo 6 también, versículo 1 al 3 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Igual, hermanos, nosotros vamos adelante a la perfección, dejemos atrás ya los rudimentos, las cosas básicas. Para los judíos estas doctrinas eran cosas básicas.
Y a veces nosotros también nos quedamos en cosas básicas. Más atrás en el capítulo 5 voy a decir que no tenemos que ser niños, porque el niño solamente bebe la leche espiritual. Pero nosotros tenemos que ya ser maestros, que podamos asimilar el alimento sólido para el discernimiento del bien y del mal. Así que hermanos, para nosotros también es igual. Ahora, hay comparaciones número 9, comparaciones rituales y culturales. Las detalladas referencias, hermanos, al sacerdocio, al tabernáculo, a los sacrificios, indican que los destinatarios estaban bien versados, que tenían un buen conocimiento de estas prácticas. Ahí en el 9.1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y vamos a ver de que se va a mencionar mucho el santuario, el tabernáculo, el día de reposo, muchas cosas del Antiguo Testamento. Y en esto estaban enfrascados. En esto estaban esclavizados y no les dejaba avanzar en su fe hacia Jesucristo. Por eso que en capítulo 9 va a decir que solamente son tipos de lo que Jesucristo ya logró por medio de su muerte y resurrección. Ellos no entendían estas cosas como una sombra, como un tipo o como una representación y su cumplimiento en Cristo. Es por eso que no estaban madurando. Y es por eso que muchas sectas y muchas enseñanzas hoy en día tampoco conocen al Señor ni maduran hacia la fe de Cristo porque están confundidos, siempre enfrascados en estas cosas. Por ejemplo, los adventistas, ellos a veces creemos de que son parecidos a nosotros, que cantan himnos, todo, pero tienen una doctrina herética. No solamente lo del sábado, ¿no? Que dicen que es el día de reposo, que todavía está vigente, o que hay que guardar la ley o la circuncisión. Bueno, la circuncisión no, pero la ley. Ellos también dicen de que en 1844 pues iba a venir Cristo. Iba a venir Cristo y como no vino Cristo de manera terrenal, como no vino su segunda venida, entonces, lo que pasó es de que Cristo entró en el santuario. Y eso no lo logró en 1844. Eso lo logró, hermanos, al principio. Ya, ni bien murió, él también resucitó al tercer día y ya logró, hermanos, la salvación para nosotros. Y encima también hablan del juicio investigador, que también es una herejía, que dicen que ya ves, Cristo está todo el tiempo mirándote para que obedezcas la ley, y si no lo obedeces, entonces te vas a ir al infierno. Si no obedeces la ley y sobre todo el día de reposo. Así que son doctrinas, hermanos, heréticas. Cristo, desde un principio, ya entró en el santuario celestial, ya es el sumo sacerdote. Y como ellos vieron en 1844 de que no vino Cristo en su segunda venida, entonces dijeron, entonces entró en el santuario, lo cual es una herejía total. Vamos a ver, número 10 ahora, el bosquejo de este libro de Hebreos. En primer lugar, Jesús es superior a los ángeles. Eso lo vamos a ver en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 18. ¿No? Vamos a ver la supremacía del Hijo de Dios, la advertencia de no descuidar nuestra salvación y que Él es el autor también de nuestra salvación. Todo eso es la primera sección. Jesús es superior a los ángeles. La segunda sección es Jesús es superior a la ley mosaica. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 10, versículo 18. Vamos a ver de que Jesucristo es mayor que Moisés, que Él es mayor que Josué, de que Él también es nuestro reposo, que ya no necesitamos un día de reposo. Ojo, no creemos de que el sábado sea el día de reposo, pero tampoco creemos de que el día domingo sea el día de reposo. Vamos a ver de que el autor de Hebreos dice de que el hoy es en el día de arrepentimiento. O sea, de que ya no es un día específico, porque todos los días son para el Señor. El lunes es para el Señor, el martes es para el Señor. Solamente que el domingo nos reunimos para celebrar la resurrección de Cristo, por supuesto. Pero no es que guardemos el domingo, solamente lo usamos como un día para celebrar, aprovechando que nadie trabaja en ese día usualmente. ¿Ya? Así que Él nos va a hacer entender de que el reposo es Cristo y que no necesitamos un día, sino que el hoy es el día de arrepentimiento. Y también vamos a aprender el sumo sacerdocio de Jesús. Número 3, el llamamiento a la fe y a la perseverancia. Eso lo vamos a ver capítulo 10-19 hasta el 12-19. Ahí vamos a ver sobre todo la cuestión de la fe, ¿no? Y la perseverancia hasta la manifestación del reino. Por último tenemos también las exhortaciones y comentarios finales a lo largo del capítulo 13. Bien, por último vamos a ver el propósito y el versículo clave. El propósito del libro de Hebreos es lo que dice el mismo autor del libro de Hebreos en el capítulo 8, ¿ok?
capítulo 8, versículos 1 al 2, acá mismo lo dice de manera literal. ¿Cuál es el propósito de este libro? Dice acá, capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que, ¿cuál es el punto principal? Que Jesucristo es el sumo sacerdote y de que Él ya entró en el santuario, que ya entró en el cielo y de que Él está ministrando desde allá a la diestra del Padre. Así que ese es el punto principal de lo que quiere decir el autor a lo largo de todo el libro. Así que tomemos atención bien a esto. No se va a hablar solamente de otros temas de la fe, de la práctica, sino sobre todo de Jesucristo, que ya venció a la muerte y al pecado y está gobernando desde el cielo. Y el versículo clave está en Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, hermanos, eso ha sido todo. Entonces espero que podamos seguir siendo fieles a congregarnos y también a seguir estudiando este libro tan hermoso del libro de Hebreos. Ok, así que hermanos, vamos a orar y con eso terminamos esta transmisión, este video, y las demás ya van a, si el Señor permite, van a ser ya en los cultos en vivo. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque nos has permitido entender, Padre, de que Jesucristo es el sumo sacerdote, aquel que ya garantizó la victoria y que nos ha dado la garantía de que estaremos en el cielo y que también podemos vivir vidas victoriosas en fe. Ayúdanos a comprender esto, Señor, y a no estar retrocediendo, sino a poder avanzar en nuestra fe, sabiendo de que ya tenemos asegurada el cielo, una morada celestial, y por eso es que tenemos que poder mirar a Cristo en todo aspecto. Pedimos por esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.